Hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio consecutivo, en nuestra serie que hemos llamado Efecto Emaús. Y vamos a compartir con ustedes la maravillosa experiencia que hemos tenido durante estos 2 días anteriores con los hermanos de Provida. Provida es una organización que acumula un grupo de cristianos que trabajan para ayudar a las mujeres que están en embarazo y tienen crisis en su embarazo y tienen el riesgo de abortar, de matar a sus niños. En todo el mundo, Provida está haciendo un trabajo excelente que hemos venido a conocer recientemente y que consideramos de parte de Dios, estamos siendo llamados por Dios para participar de ello también. Creemos que el Señor ha enviado a sus siervos que han estado con nosotros durante estos 2 días anteriores para hablarnos su palabra y llamarnos e involucrarnos en este trabajo maravilloso de preservar la vida de los niños que están siendo asesinados sobre toda la faz de la tierra diariamente. En nuestro país se calcula que aproximadamente 400,000 niños son asesinados cada año. Y una buena proporción de esos 400,000 son asesinados aquí en Medellín. Y nosotros, ahora que estamos delante de Dios, lo sabemos que esos niños están siendo asesinados y por la palabra de Dios sabemos que el Señor nuestro Dios nos manda a hacer algo. Debemos hacer algo por evitar que esos niños mueran. Y escuchando a ese llamado, hemos recibido la amorosa visita de nuestros hermanos que han venido para enseñarnos lo que están haciendo hace años y cómo lo están haciendo para que nosotros nos unamos a ese esfuerzo. Los pastores de esta iglesia estamos profundamente comprometidos con Provida y queremos que toda la congregación lo esté. Este es un trabajo de todos, esto es una visión para todos. Todo el que ame a Cristo ama la vida como Dios ama la vida y va a procurar preservarla como Él nos manda en su palabra. Con este propósito de llevar la voz y el mandato de Dios a vuestros corazones en esta mañana, voy a presentarles tan solo 2 verdades de las que hemos compartido en este tiempo de visita de nuestros hermanos, tiempo de fundación de nuestro Instituto Provida, de nuestro Centro Provida, y espero que Dios hable a sus corazones como ha hablado al nuestro. Solo 2 verdades. Hoy vamos a compartir 2 cosas en nuestra clase. Obviamente vamos a dejar por un momento la exposición, la enseñanza expositiva, es decir, leer y explicar y aplicar un texto para hacer una enseñanza temática. Entonces, nuestro tema del día de hoy será responder estas 2 preguntas que pueden ver en la pantalla. ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano según la Biblia? Eso lo veremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 44. Y la segunda pregunta que responderemos hoy es, ¿qué debemos hacer los cristianos para impedir el asesinato de niños, el aborto? Y eso lo responderemos en Proverbios 24, del 10 al 12. Vayan conmigo entonces a sus Biblias en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 44. Vamos a leer primero del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Ya están conmigo allí. Dice la palabra de nuestro Dios. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Notemos en primer lugar, para responder nuestra pregunta, ¿cuándo comienza la vida de un ser humano según la Biblia? Prestemos nuestra atención en el versículo 31. Y allí nos encontraremos dos palabras claves. Dice el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Noten la asociación directa entre la palabra concebirás, que se refiere a la concepción, cuando el óvulo y el esperma se unen. En ese momento se produce la concepción, y noten la relación entre esta concebirás, esta palabra concebirás, y la expresión darás a luz. No hay un espacio entre las dos. Las dos están totalmente ligadas. El comienzo de la vida humana es en la concepción. En la concepción ya la mujer tiene en su vientre un ser humano, y el individuo que está allí formándose es su hijo, es su hijo. La concepción y la naturaleza de hijo son inseparables. Es decir, que desde la concepción hasta el nacimiento, lo que la mujer tiene en su vientre ya es un hijo. Veamos esta misma asociación en el verso 36. Verso 36. En el versículo anterior se estaba hablando acerca de lo que iba a suceder a María. Aquí en el versículo 36 se nos va a hablar de lo que ya le había sucedido a Elizabeth. Verso 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Noten ahí que las dos palabras, de una manera mucho más clara, están ligadas inseparablemente. Noten cómo concebido, que se refiere a la concepción, la unión del huevo y el espermatozoide, está unido a la palabra hijo. La Biblia no hace diferencia entre la concepción y ser hijo. Las dos cosas están unidas, es la misma condición. Ser concebido y ser hijo es lo mismo. Desde el momento de la concepción, Elizabeth ya tenía hijo y lo iba a dar a luz. Pregunta: ¿quién era este niño? ¿Quién? Juan el Bautista. Ahora vamos a verlo de otra manera en la persona del Señor Jesús. El niño Jesús recién convertido, o recién concebido mejor. Versículo 39, vamos a leer del 39 al 44. Dice: en aquellos días
levantándose María, fue deprisa, noten eso, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Vamos a recuperar la historia, a retroceder en la historia y a colocarla en nuestra mente. María recibe la noticia de que su parienta, probablemente una prima, estaba embarazada y ya era de mucha edad. Además de la noticia que a ella le causa confusión, su propio embarazo, recibe esta otra noticia del embarazo de su parienta y se pone muy feliz y decide ir a visitarla. Dice el texto que ella sale deprisa al lugar donde vivía Elizabeth. ¿Dónde vivía María? ¿En qué región de Palestina? Al norte. ¿Cómo se llama el área donde ella vivía? Galilea. ¿Recuerdan? Galilea. ¿Y dónde vivía Elizabeth según el texto? En Judá, en las montañas de Judá, en un pueblito. O sea que hay una distancia considerable entre donde María estaba y Elizabeth estaba. Entonces ella decide emprender este viaje. Es difícil calcular la distancia porque no se sabe exactamente cómo se llamaba y en dónde estaba la ciudad donde vivía Elizabeth. Pero podemos calcular que eran mínimo unos 50, 60, 70 kilómetros para recorrer a pie. Entonces María recibe una noticia del ángel acerca de sí misma y acerca de su prima. Con respecto a acerca de sí misma, la noticia es: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Eso significa que la concepción de Jesús iba a estar a cargo del Espíritu Santo. Y así ocurrió pocos días después de que María recibió el anuncio. Supongamos que el Espíritu Santo vino sobre ella ese mismo día que recibió el anuncio. O supongamos que como ella salió deprisa, comenzó este viaje caminando, que le pudo haber tomado 3 días más o menos, y en el viaje, en el camino, María quedó embarazada. El punto es que cuando María salió a visitar a Elizabeth, o no estaba embarazada y quedó embarazada en el camino, o ya estaba embarazada y tenía a lo sumo 3 días de embarazo. Ahora, cuando María llegó a la casa de Elizabeth, con a lo sumo 3, 5, póngale usted muy exageradamente, 7 días de embarazo. Repito, cuando María llegó a la casa de Elizabeth, con 4 a 7 días de embarazo, por el Espíritu Santo hubo un reconocimiento de un bebé a otro bebé. Por el Espíritu Santo, un bebé, Juan el Bautista, reconoció a otro bebé, el Señor Jesús. Cuando Juan lo reconoce por el Espíritu Santo, salta de alegría porque supo por el Espíritu Santo que el Señor había entrado en su casa, y se alegra porque Jesús estaba cerca de él. Y recuerden, ¿qué edad tenía Jesús? Entre 4 y 7 días de concebido. Y Juan salta de alegría. Es como si Juan le estuviera diciendo a su madre: mamá, regocíjate, el Señor ha llegado a nuestra casa. ¿Qué edad tenía Juan? El texto dice 6 meses. Era más o menos como este modelo plástico de bebé que tengo aquí en mis manos. Esta era la edad gestacional y el tamaño aproximado de Juan el Bautista.
¿Y qué edad tenía el Señor Jesús? De 4 a 7 días. Era del tamaño de un punto en una hoja de papel. El Señor Jesús era del tamaño de un punto en una hoja de papel. Y miren lo que de él, por el Espíritu Santo, dice Elizabeth, la mamá de su primo. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre, una mujer que tiene en su vientre adherido a la pared de su útero, un ser humano concebido de 7 días, del tamaño de un punto en una hoja de papel, ya es una madre? Cuando usted tiene adherido a su útero un grupo de células que son un tejido, al igual que cualquier otro tejido o apéndice del cuerpo, eso no lo hace una madre a una mujer, eso no hace a una mujer una madre. Pero cuando esas células, que son el producto de la unión y un óvulo y un espermatozoide, están adheridas a la pared del endometrio, que es la capa interna del útero, y tienen 7 días de vida, del tamaño de un punto en una hoja de papel, eso hace a esa mujer una madre. Madre, lo que tenemos ahí es una madre, y uno es madre solamente porque tiene ¿qué? Un hijo. Miren cómo termina el verso 43, dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Miren ustedes lo que está reconociendo aquí Elizabeth por el Espíritu Santo. Está reconociendo que Jesús es 100% humano, un hijo humano, un hijo de hombre. Tiene 7 días, es del tamaño de un punto en una hoja de papel y es 100% hombre, tal que hace a la que lo lleva en su vientre su madre. Y 100% Dios, porque Elizabeth por el Espíritu Santo lo llama mi Señor, mi dueño, mi creador absoluto, Kyrios, el rey de toda la creación. 100% hombre, 100% Dios, en ese niño concebido de 7 días aproximadamente de concebido. Entonces esto responde claramente a la pregunta: ¿cuándo comienza la vida humana según la Biblia? Desde la concepción. Hay muchos otros argumentos. Durante estos días anteriores estuvimos aprendiendo estos argumentos con el doctor Bill Hurt, pero por hoy será suficiente este argumento en Lucas 1. Ahora veamos nuestra segunda pregunta: ¿qué debemos hacer los cristianos para impedir el asesinato de niños o aborto? Vayamos a Proverbios capítulo 24 del 10 al 12. Proverbios capítulo 24 del 10 al 12. Este pasaje probablemente ha sido un pasaje que ustedes no han prestado mucha atención ni se han detenido mucho en su contenido. Y personalmente vine a entenderlo más profundamente cuando el doctor John Ensor lo enseñó aplicado a este tema. Espero que les ocurra a ustedes lo mismo que a mí esta mañana. Proverbios 24, del 10 al 12, dice la palabra de nuestro Dios: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras.
¿Qué debemos hacer los cristianos para impedir el asesinato de niños, todavía sin entrarnos en el texto que acabamos de leer? Bueno, nosotros conocemos la ley de nuestro Dios. ¿Qué dice el sexto mandamiento de la ley de Dios? No matarás. Así que lo primero que debemos hacer los cristianos para impedir el asesinato de niños es promulgar la ley de Dios. La ley de Dios tiene una parte negativa y una parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Ahora, ¿quién me dice cuál es la parte positiva? ¿Cómo es, hermano Carlos? Promover la vida. Muy bien, podríamos decir rescatar la vida. ¿Cuál es la parte negativa? No matarás. ¿Cuál es la parte positiva? Rescatar la vida. Y para hacer eso debemos tratar de impedir de todas las formas posibles el asesinato de los niños. El solo texto, el solo mandato, no matarás, ya no nos lo dice. Debemos procurar al máximo rescatar la vida que está siendo perdida, que está siendo destruida. Pero el texto que acabamos de leer nos lo dice de una manera más específica, sin necesidad incluso del mandamiento de Éxodo 20. Nos lo dice de manera muy clara y específica. Podemos decir que el tema de estos 3 versículos en Proverbios 24 es el deber del cristiano de rescatar al que tiene peligro de muerte. Ese es el tema, el deber del cristiano de rescatar al que tiene peligro de muerte. Y el título que le ponemos a la exposición de este pasaje sería de las garras de la muerte. Ese sería el título, de las garras de la muerte. Y para estudiar el pasaje lo vamos a mirar en 3 sencillos puntos. El primero es el esfuerzo por rescatar al que está en peligro de muerte, verso 10. Segundo, vemos el mandato de rescatar al que está en peligro de muerte, versículo 11. Y tercero, vemos el rendir cuentas por no rescatar al que está en peligro de muerte. El pasaje nos muestra 3 cosas: el esfuerzo, el mandato y el rendir cuentas por no rescatar al que está en peligro de muerte. Veamos en primer lugar el esfuerzo de rescatar al que está en peligro de muerte. Este pasaje, el versículo 10, nos muestra que se requiere un esfuerzo y nos muestra qué va a pasar si usted no hace el esfuerzo. Se requiere un esfuerzo. ¿Y qué va a pasar si usted no hace ese esfuerzo? Verso 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. La palabra trabajo, aquí en nuestro pasaje, puede también ser traducida adversidad, como traducen otras versiones de la Biblia. Puede significar también una labor muy difícil, una situación muy difícil. Tenemos un trabajo duro o una adversidad, una situación difícil por delante que nos ha puesto nuestro Dios. El Señor soberano de todas las cosas nos ha puesto delante de un trabajo, esfuerzo, algo que requiere mucho esfuerzo, una adversidad. Lo que el pasaje nos está diciendo es que cuando nosotros enfrentamos esa situación difícil, ¿cuál es la tendencia de nuestro ánimo y de nuestras fuerzas? ¿Cuál es la tendencia natural? ¿A decaer o a estar firmes y enfrentar? A decaer. Tenemos la tendencia a decaer. Y el pasaje nos está invitando a decaer o a seguir adelante. A seguir adelante, a no retroceder ante esa adversidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una arma que nos ayuda a enfrentarnos a cualquier gigante. ¿Y cuál es esa arma? Nuestra fe. Nuestra fe es un arma que nos ayuda a enfrentarnos a cualquier desafío. Y por ella sabemos que nuestro Dios es grande y poderoso y que es Él quien nos ha puesto delante de esa situación tan difícil que requiere nuestro esfuerzo. Entonces lo que el pasaje nos dice es que si Dios nos ha puesto
delante de esa situación y nosotros no reaccionamos como Él quiere que reaccionemos, es decir, con fe, iniciando el esfuerzo, nosotros vamos a perder el resto de nuestras fuerzas. Vamos a quedar abatidos y destruidos. Si no damos el primer paso en fe, aunque sintamos que nuestras fuerzas desmayan, nuestro Dios dice: ve, ataca, usa lo que tienes, enfrenta lo que tienes por delante como estás, que yo te doy la fuerza. Nuestro trabajo es dar el primer paso y nuestra fuerza será aumentada. Pero si damos el paso hacia atrás, nuestra fuerza será reducida. Si damos un paso hacia adelante, a enfrentar la adversidad, a enfrentar el desafío, nuestra fuerza será aumentada. Si damos un paso hacia atrás, nuestra fuerza será reducida. Eso es lo que enseña el versículo 10. Pero ahora la pregunta que sigue es la siguiente: ¿qué tipo de adversidad, gran labor o gran desafío es la que tiene en mente el Espíritu Santo cuando nos da este texto? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de adversidad, gran labor o peligro es la que tiene en mente el Espíritu Santo cuando nos da este texto? Diga, hermano. ¿La muerte de quién? ¿La muerte de quién? De otro ser humano. Esto no es para salvar a un pollo o a un conejo. Es la muerte de otro ser humano. ¿Qué tipo de gran desafío que requiere mucha fuerza, que requiere fe, es ante el cual este pasaje nos está enfrentando? Ante la muerte de otro ser humano. ¿Cuál es el mandato de este pasaje? Es muy claro. El mandato es que los cristianos, miren las dos palabras que hay en el verso 11. Los cristianos tenemos que poner en acción. Cuando vemos a una persona en peligro de muerte, debemos poner acción estas dos palabras. 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Se dieron cuenta entonces cuál es ese gran desafío que requiere mucha fuerza? Es que nosotros estamos siendo testigos de que otro ser humano está en peligro de muerte. ¿Y qué es lo que nos manda Dios por su palabra? Líbralo, sálvalo. Presenciar una injusticia como el juicio, condenación y ejecución de un hombre inocente es un gran desafío. La idea detrás de estas palabras es: rescata a aquellas personas que no merecen morir por algún delito, o a los que son ejecutados injustamente, o a las personas que están en cualquier situación potencialmente de muerte. Y ahora tenemos que viajar al pasado. Recuerden que cuando estudiamos la Biblia, viajamos en la máquina del tiempo. Ahora vamos a viajar al pasado y vamos a poner este versículo, el 11, en su contexto. ¿Qué sucedía cuando a un individuo le hacían un juicio, lo llamaban a que rindiera cuenta por un delito, se presentaban dos testigos, que era el mínimo requerido, lo presentaban ante los jueces de la ciudad y lo condenaban? ¿Qué hacían con ese individuo inmediatamente? No lo apedreaban. No lo apedreaban. Hay que leer más la Biblia. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús después de que Él salió del Sanedrín? Lo llevaron en una caminata por las principales calles de Jerusalén. ¿Con qué propósito? De que si alguien sabía algo que le pudiera salvar la vida a ese condenado, debía decirlo, era su obligación. Si alguien sabía algo que pudiera ayudar para que un condenado a muerte no fuera ejecutado, era su obligación decirlo. De eso es lo que trata este pasaje, en su contexto original. Es la obligación de ser testigos, es la obligación de acreditar la verdad delante de los jueces para que un hombre que está siendo condenado y va a ser muerto injustamente sea salvado. ¿Me están entendiendo?
Eso es lo que enseña el versículo 11. Esa es la enseñanza clara del versículo 11. Entonces ya vimos el esfuerzo que se requiere para librar a alguien de peligro de muerte. Vimos el mandato de Dios de librar a alguien de peligro de muerte. Lo entendimos en su contexto histórico. Ahora preguntémonos, ¿qué nos va a pasar a nosotros si no cumplimos con este deber impuesto por Dios? Y el pasaje siguiente, el verso 12, nos muestra que nos van a ocurrir dos cosas. Primero, que ese acto, que no es un acto de valentía tuyo, que no es un acto de fe, y recuerden que la fe es valentía, que ese acto de cobardía tuyo no va a quedar oculto. No va a quedar oculto, va a ser descubierto. Y dos, que no va a quedar sin retribución. El valiente será retribuido con recompensas, pero el cobarde sufrirá pérdidas. Eso es lo que enseña el verso 12. Vean conmigo el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Porque si dijeres, oye, yo no supe de ese asunto, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es decir, ¿podrás engañar a Dios y ocultar tu cobardía eternamente? El que mira por tu alma, miren estas palabras tan impresionantes. El que mira por tu alma, ¿no les parece eso como extraño, esa expresión, el que mira por tu alma? ¿Cuál imagen les viene a la cabeza cuando uno pone esas palabras en su mente? El que mira por tu alma. ¿Cómo es nuestra alma delante de Dios? Like a window, como una ventana, como una ventana. ¿Cómo es el alma de un hombre para otro hombre? Como un muro, nadie puede ver a través de él. Pero ¿cómo es nuestra alma para Dios? Como una ventana. El que mira por tu alma, ¿no sabrá que fuiste un cobarde y que violaste uno de sus mandamientos que decía, rescata al que está en peligro de muerte? ¿No te juzgará Dios en aquel día por tu cobardía o te recompensará por tu valentía? Dice el verso, termina diciendo, y dará al hombre según sus obras. En otras palabras, hermanos, este pasaje nos dice, no simulemos que no vimos este asunto, no seamos apáticos, sino que seamos valientes, esforzados, escuchemos el mandamiento de Dios y busquemos formas de rescatar a ese ser humano, pues su persona, hecha a la imagen de Dios, es muy valiosa. Ahora quisiera que me dieran ejemplos en la Biblia de personas que sin conocer este mandamiento, por instinto natural, por ese residuo de la imagen de Dios que queda en el hombre, obedecieron este mandamiento y fueron recompensados. Levante su mano, hermano Carlos. Diga. El buen samaritano. Ahorita lo vamos a ver en el sermón principal. Otro ejemplo. ¿Quién? Rahab la ramera, muy bien, Rahab la ramera. Pero no me han dicho el que yo quiero, y hasta que no me digan el que yo quiero no seguimos. Hermano, el ladrón de la cruz cuando le dijo al otro, muy bien, le invitó al arrepentimiento, Rosita. Las dos mujeres que fueron donde Salomón, no tanto. A ver, anímense. ¿Quién? Pegó en el palo la hija del faraón. Casi llegaron, están muy cerca. Las parteras. Las parteras en Egipto. Las parteras en Egipto. Y termina diciendo el texto. ¿Esas parteras fueron valientes o cobardes? Se necesitaba esfuerzo y valentía para enfrentarse nada más ni nada menos que al Donald Trump de la época.
¿sí? Y ellas se enfrentaron al faraón. ¿Y cómo termina diciendo el texto? Que el Señor prosperó sus casas. Ahora, en la historia de la humanidad hay otro caso muy, muy especial, y es el caso de los judíos, el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron algunos hombres en Alemania cuando vieron que los judíos estaban siendo asesinados? Los escondieron en sus casas. Mencione el nombre de un alemán famoso que salvó muchos judíos. Oskar Schindler. Cada que me subo a un ascensor, marca Schindler, me acuerdo de Oskar Schindler. Oskar Schindler. ¿Y era creyente Oskar Schindler? Era un mundano de raca mandaca. Y salvó a muchísimos judíos de morir. Aún las piedras nos están hablando, mis hermanos. Los inconversos haciendo más que el pueblo de Dios. Eso nos debe dar vergüenza, mis hermanos. Entonces, muchos debemos reaccionar a esto y hacer algo, porque nuestro mundo está al revés. Muchos en este mundo son más sensibles a rescatar un perrito que a rescatar a un bebé que está a punto de ser asesinado. Y hacen más. Contribuyen económicamente a fundaciones de rescate y adopción de animales y no hacen absolutamente nada por contribuir por el rescate y restauración, adopción y vida de los seres humanos. El mundo en que estamos es un mundo contra Dios. Ahora, esa es la exposición del pasaje en su contexto histórico. Ahora, en su aplicación, creo que no tengo que decir mucho. ¿El aborto encaja perfectamente con lo que acabo de enseñar, sí o no? El aborto encaja perfectamente con esta descripción de un ser humano que está siendo llevado a la muerte sin haber cometido ninguna falta que lo amerita. ¿Qué debemos hacer nosotros? Verso 12, no debemos cerrar los ojos fingiendo que no lo hemos visto. Debemos ser fuertes y valientes y hacer algo por salvar a estos niños. ¿Qué debemos hacer? En esta iglesia, darle la bienvenida a Provida. Darle la bienvenida a Provida, matricularnos, enlistarnos, reclutarnos en el ejército de Provida. Por ahora, solamente con sus oraciones, pero más adelante, cuando usted se dé cuenta cómo nuestra iglesia desarrolla este trabajo, usted verá cómo participar más directamente en salvar las vidas de estos niños, sea con sus contribuciones económicas, sea con su servicio a Provida, sea reportando casos que nosotros atendamos, sea con sus contribuciones económicas o de trabajo o de servicio u otras cosas que ya el Señor nos dará la oportunidad de traer para este servicio a nuestro Dios. ¿Y qué pasará si no lo hacemos? Si no lo hacemos, el texto dice que el Señor lo verá. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos enseñó esto en la regla de oro. En la regla de oro. Debemos hacer a otros lo que nosotros quisiéramos que otros hicieran por nosotros. Imagine que usted es un bebé en el vientre de su mamá y su mamá quiere abortarlo. ¿Usted qué quisiera que los seres humanos que están a su alrededor hicieran por usted? Que trataran de librarlo de la muerte. El Señor Jesús nos lo enseñó claramente en la regla de oro y también nos lo enseñó en el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo, que en este caso es un niño indefenso en el vientre de su madre, como a ti mismo. Otra forma de aplicar nuestro pasaje ya en el área espiritual, hay un sentido espiritual en el que podemos entender este pasaje. Las personas que están involucradas en un aborto están demostrando con sus actos
que están condenadas a la muerte eterna y van caminando hacia el infierno. ¿Qué nos dice nuestro pasaje? Rescata al que está en peligro de muerte. ¿Cuál muerte es más severa, la muerte física o la muerte eterna? ¿Debemos hacer algo por rescatar a los niños de la muerte física? Sí. Pero ¿qué más debemos hacer? Debemos procurar que ellos, sus madres y sus padres, sean rescatados de la muerte eterna. ¿Y para eso qué debemos hacer? Predicarles el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, hizo el máximo esfuerzo, se despojó de lo máximo para venir a rescatarnos a nosotros que caminábamos seguros hacia la muerte eterna. Lo que Él hizo por nosotros a nivel espiritual, debemos hacerlo por los niños a nivel físico y por las almas de esos niños, las almas de sus padres, para que ellos no vayan, como irán sin duda si no se arrepienten y creen en Cristo, a la muerte eterna. ¿Cuál es entonces la aplicación de nuestra clase en este día? Damos la bienvenida a Provida y rogamos al Señor que cuando Él regrese por segunda vez, nos encuentre como un ejército, trabajando juntos para salvar a los niños que van a ser asesinados por sus padres, con el permiso de una sociedad maligna que es enemigo de Dios. Que el Señor nos encuentre salvando las vidas físicas de esos niños y sus almas de la muerte eterna.